Bien, ahora hablaré de las pruebas en materia penal basándome en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ocuparé la misma dinámica, por decirlo de cierta manera, para tener como un punto de partida. Empezamos por lo que es una prueba. Bien, me estoy basando en el artículo 261, fracción 3, que nos da un concepto, por así decirlo, de lo que es una prueba. Nos dice que es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Como segundo punto tenemos la pregunta de ¿qué se prueba o qué es lo que se prueba? ¿Qué se intenta comprobar? Bien, lo que se prueba es la culpabilidad o la inocencia del acusado. Pasamos al periodo probatorio o dilación probatoria. Por lo que yo estuve investigando, nos dice que las pruebas se ofrecen en la etapa intermedia. Esto lo encontramos su fundamento legal en el artículo 334. Nos dice que el objeto de la etapa intermedia. Dice, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Asimismo, en el artículo 337 nos habla del descubrimiento probatorio. Nos dice que el descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas el proceso, los medios de prueba que tengan, que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. Vamos a hablar en el caso del Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no se pretendan ofrecer como un medio de prueba en el juicio. Ahora hablaremos en el caso del imputado o su defensor. Consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerán en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos del presente código. En el caso de la víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340 respectivamente, para lo cual deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba con costo a cargo del Ministerio Público. Algo muy importante es que la etapa intermedia también se le conoce como de instrucción y se le denomina así porque es un periodo en que las partes, tanto acusadora como defensora, proporcionan información al juez sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como pruebas que acreditan o demuestran la culpabilidad o la inocencia del acusado. Ahora pasamos al listado probatorio. Basándonos en el artículo 360 tenemos la prueba testimonial. Nos dice que toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Asimismo, no deberá ocultar los hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. Aquí encontramos también que la persona que va a dar su testimonio, va a declarar, se puede abstener. En el artículo 311 habla de la facultad de abstención. Nos dice que podrán abstenerse a declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubino, o bien el conviviente del imputado. Como segundo medio de prueba tenemos la prueba documental y material. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 380 y nos dice que se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Si existiera alguna persona que cuestione la autenticidad del documento, tendrá que demostrar sus afirmaciones. El órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, de la reproducción total de una videograbación o grabación
para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. En el artículo 388 nos dice que además de las pruebas previstas en este código, podrán utilizarse otras pruebas siempre y cuando no se afecten los derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo se ofrecen y cómo se desahogan las pruebas? El orden para desahogar el juicio oral se puede decir que se divide en 3 partes. Primero, las pruebas que se presentan son las del Ministerio Público. En un segundo lugar, se presentan las pruebas de la víctima u ofendido, si es que se presentó como coadyuvante. Y en último lugar, quien presenta sus pruebas es el acusado y su defensor. En esta parte nos encontramos con lo que conocemos como teoría del caso o narración de los hechos, que está dividido en 3 partes. La parte fáctica se habla de los hechos, la parte jurídica es lo que nos permite calificar los hechos y la parte probatoria son los testigos, peritos y las pruebas depuradas o que ya han sido aceptadas. En conclusión, nos podemos dar cuenta de las diferencias que hay entre las pruebas tanto civiles como penales. Las civiles, el catálogo de pruebas es muy extenso, mientras que las pruebas penales se limitan solamente a la prueba documental, prueba pericial y otras pruebas. El Código Penal también prevé otras pruebas que se puedan obtener sin violentar los derechos de las personas. Otra cosa muy importante de la que también nos podemos dar cuenta es lo que se pretende probar en materia civil y en materia penal. En el anterior video nos dimos cuenta que lo que se pretende probar en materia civil es la verificación o la afirmación de un hecho, mientras que en materia penal lo que se pretende probar es la inocencia o la culpabilidad del acusado.